A ver, cuando pensamos en obras de ingeniería increíbles, seguro se nos vienen a la cabeza rascacielos que tocan el cielo o puentes larguísimos, pero hay otras estructuras, unas que se excavan hacia adentro de la Tierra, que son igual de complejas e impresionantes. Estamos hablando, claro, de las minas a rajo abierto. Son como ciudades invertidas, esculpidas en el planeta con una precisión matemática que de verdad asombra. Es que al ver una imagen así, la escala es simplemente abrumadora. Esas terrazas que parecen carreteras descienden kilómetros y kilómetros. Y la pregunta que surge al momento es, ¿pero cómo se logra construir algo de este tamaño? ¿Qué clase de cálculos, qué diseños, qué principios de ingeniería permiten excavar básicamente una montaña y sobre todo que no se venga abajo? Bueno, para responder a esa pregunta, lo que vamos a hacer es deconstruir estas megaestructuras pieza por pieza. Empezamos con lo más básico, que es exactamente la minería a rajo abierto. Después nos metemos a ver su anatomía, cómo se diseñan sus caminos. Luego vamos a entender un concepto clave que es el ángulo crítico. Descubriremos a dónde va a parar todo el material que sobra y al final juntamos todo para ver el complejo equilibrio que hay detrás de todo esto. Listo, vamos a meternos de lleno en la primera parte. Para entender estas estructuras hay que empezar por el principio, o sea, ¿por qué cavar un hoyo gigante en primer lugar? La minería a rajo abierto, que a veces también se conoce como a cielo abierto, es el método que se elige cuando el mineral que se está buscando está, digamos, relativamente cerca de la superficie. El concepto es bastante simple. En vez de hacer túneles subterráneos, se va sacando todo el material desde arriba hacia abajo. Para esto se usa maquinaria de dimensiones colosales, todo para hacerlo de la forma más eficiente posible. Ok, ya sabemos el qué. Ahora vamos a ver el cómo. Entremos a la anatomía de un rajo. ¿De qué está hecha una de estas minas en realidad? ¿Cuáles son sus partes, sus componentes básicos? Esa forma de escalera gigante que todos reconocemos se debe a dos elementos fundamentales. Primero, los bancos, que son esas plataformas horizontales, los escalones, por así decirlo. Y segundo, el talud, que es la inclinación de toda la pared de la mina, desde el borde de arriba hasta el fondo. Es la combinación de miles de estos escalones lo que crea esa estructura tan particular. Y esta foto es perfecta para ver cómo esa idea del diagrama se ve en el mundo real. Cada uno de esos escalones es un banco, una plataforma de trabajo donde todo pasa. Son súper anchos y muy resistentes, lo suficiente como para aguantar equipos que pesan cientos y cientos de toneladas. Y para que nos hagamos una idea de la escala, la altura de un solo banco, de un solo escalón de esta escalera, normalmente mide entre 13 y 18 metros. Eso es como un edificio de 5 o 6 pisos. Así que cada paso en esta escalera gigante es en sí mismo una obra de ingeniería. Pasemos ahora a ver cómo se conecta todo este monstruo. Si los bancos son como los pisos de este edificio invertido, los caminos y las rampas vendrían a ser sus arterias. Y, como se pueden imaginar, están diseñadas al milímetro para que el flujo de material nunca se detenga. Fíjense en este diagrama. Nos muestra que un camino minero es mucho más que solo tierra aplanada. En el centro tenemos la pista, que es por donde van y vienen los camiones. A los lados, esos montículos de tierra son las bermas, y su función es clave. Están diseñadas para detener un vehículo si hay una emergencia. Y finalmente, esa zanja que se ve al costado es fundamental para que el agua de la lluvia tenga por dónde irse. Entonces, el punto central aquí es uno solo, la seguridad. Cada elemento tiene un porqué. La pista es para el tránsito, las bermas son barreras de contención, la zanja controla el agua y además hay una distancia de seguridad bien calculada. Aquí nada, pero nada se deja al azar, sobre todo cuando tienes camiones del tamaño de una casa moviéndose por ahí. Y para pasar de un banco a otro, para subir y bajar, están las rampas. Estas son las autopistas inclinadas que conectan toda la operación. Para que se hagan una idea, suelen tener unos 25 metros de ancho. Eso es espacio más que suficiente para que dos camiones de extracción, de los más grandes del mundo, puedan cruzarse sin ningún problema. Muy bien, llegamos a uno de los puntos pero más importantes en el diseño de toda la mina. Aquí es donde la ingeniería se topa de frente con un dilema que enfrenta la rentabilidad con el riesgo. La cosa se pone interesante. A ver, si lo pensamos fríamente, la lógica económica parece bastante simple. Cuanto más empinada sea la pared de la mina, menos roca sin valor, o sea, estéril, hay que sacar para llegar al mineral bueno. Y si mueves menos roca, tienes menos costos y, por lo tanto, más ganancias. Entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué no se diseñan con paredes casi verticales y ya?
Pues la respuesta está justo en este equilibrio. Por un lado, un ángulo más pronunciado es genial para la billetera, pero al mismo tiempo aumenta muchísimo el riesgo de que todo se derrumbe. Por otro lado, un ángulo más suave, más tendido, es mucho más estable y seguro, pero te obliga a mover millones de toneladas extra de roca que no sirve, lo que dispara los costos por las nubes. Es por eso que el ángulo final del talud de una mina casi siempre se mueve en un rango súper estudiado, que suele estar entre los 45 y los 58 grados. La decisión final sobre ese número exacto no es al azar, depende completamente de la calidad y la resistencia de la roca que forma las paredes de esa mina en particular. Ya hemos hablado de la roca estéril, ese material que hay que sacar sí o sí, pero que no tiene valor. Esto nos lleva a una pregunta logística gigantesca. ¿Qué se hace con todas esas montañas y montañas de roca? La respuesta tiene un nombre, el botadero. Y ojo, es muy importante entender que un botadero no es simplemente un lugar donde se tira la roca y listo. Para nada. Es una estructura de ingeniería por derecho propio diseñada para guardar de forma segura y permanente todo ese material. De hecho, elegir dónde poner uno es un proceso súper riguroso. Tiene que estar lejos de la operación, el suelo tiene que ser estable, no puede haber minerales valiosos debajo y, lo más importante, no debe causar un impacto ambiental negativo. Su construcción también sigue un método muy claro. Primero, los camiones descargan el material en el borde. Luego, los bulldozers lo esparcen y lo nivelan. Después, se construye una berma de seguridad en el borde. Y, un paso crucial, el material se va compactando capa por capa para asegurar que sea estable a largo plazo. Y con esto ya podemos empezar a juntar todas las piezas de este rompecabezas. Hemos visto los bancos, las rampas, los ángulos, los botaderos. Ahora vamos a ver cómo todo esto se resume en un gran y muy complejo acto de equilibrio. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? Es la tensión que define el diseño de una mina a rajo abierto. De un lado, la economía, que empuja a tener ángulos más empinados para mover menos roca y ganar más. Del otro lado, la seguridad y la geotecnia, que exigen ángulos más suaves para que todo sea estable y se minimice el riesgo. Hay una frase que de verdad lo resume todo a la perfección. La estabilidad de esas paredes inclinadas gigantes no solo es un tema de seguridad, es al mismo tiempo la clave para que todo el proyecto sea rentable. Son, literalmente, dos caras de la misma moneda. Así que, desde cada banco hasta el ángulo general de la mina, todo es el resultado de un cálculo súper preciso entre el beneficio y el riesgo. Y esto nos deja con una pregunta de cara al futuro. A medida que necesitamos buscar recursos a mayor profundidad, ¿qué nuevas innovaciones, qué otras proezas de la ingeniería se van a necesitar para mantener ese delicado equilibrio entre la rentabilidad y la responsabilidad que tenemos con el planeta?